Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia, amigos, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo una vez más poder estar un día más agradecido, alabando, adorando a Dios y deleitarnos en Dios. En todo tiempo y en todo momento debemos de deleitarnos en Dios. Hoy, esta mañana, es un buen día para que tú y yo nos deleitemos en su palabra. ¿Tú lo crees? Yo lo creo fielmente. Pues vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estés. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias por un día más de vida que tú nos permites. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada. Sin ti no podríamos tener esta tranquilidad y esta paz hoy, en este día, en este momento. Y si llegase, Señor, a despertarse, si llegase a querer el enemigo entrar, poner dudas, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, fluya inmediatamente y quite y aparte, Señor, todo temor, aparte, Señor, toda angustia, toda tristeza, toda preocupación, toda y cada una de nuestras cargas, Señor, las entregamos a ti. Permítenos poder recibir la bendición que hoy tú tienes para nuestras vidas a través de este devocional, a través de tu palabra, Señor. Guíanos, enséñanos y que tu palabra sea la que nos hable una vez más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, familia, pues quería hablarte de una persona. Como tú bien sabes, la Biblia siempre está llena de historias maravillosas. Y quería hablarte de una persona que en lo personal a mí me fascina. Después de Jesús como líder, como gran maestro, hay una persona en la palabra que tiene mucho peso en lo que es en el Nuevo Testamento. Yo sé que tú conoces ya toda la historia y de seguro ya te has de imaginar de quién estoy hablando. Este famoso Saulo. Y me encanta su historia, la he estudiado varias veces, he visto o he leído sus biografías. Y es increíble, la verdad. En una ocasión tuve la oportunidad de mencionar el parteaguas que hace en su vida Jesús, cuando antes de que él tuviera ese encuentro, cómo perseguía a la iglesia, cómo se ve una persona por la descripción que estaba llena de resentimiento, llena de coraje, llena de odio y perseguía a la iglesia erróneamente. Pero tuvo que tener un encuentro así como tú, como yo. Hoy en día tenemos que tener un encuentro con Dios para poder entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, para poder entender lo maravilloso y lo hermoso que son sus planes en nuestra vida. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y mira, yo sé que tú conoces bien la historia de Pablo. Pablo tenía dos nacionalidades. Déjame hablarte un poquito y breve de su historia. No te me duermas, por favor, sé que es muy temprano. No te me duermas. Como bien sabes, él tenía dos de sus nacionalidades. Era judío y era romano. Y en sí no te quiero hablar tanto de la historia así como tal de Pablo, pero él tuvo muchas ventajas. Él desde que nació, digamos que estaba en una familia bien, tuvo la oportunidad de aprender 3 idiomas, por eso es que él podía compartir ampliamente su palabra. Y aparte de las dos nacionalidades, como bien te mencioné, tenía otros beneficios. Unos dicen que la segunda nacionalidad, la romana, la adquirió a través de su oficio, como él hacía carpas y obviamente para los romanos cuando andaban en guerra eran muy utilizadas, pero en realidad la palabra, si no me equivoco, menciona, incluso él menciona que él desde nacimiento, en Hechos 22, creo, estoy casi seguro que menciona que él desde nacimiento obtuvo la nacionalidad romana. Entonces Pablo fue una figura que, si tú analizas toda la historia de Pablo, yo creo que hoy en día podemos tener alguna similitud y podemos poner en ejemplo muchas de las cosas en las cuales hoy estamos atravesando. Y precisamente el Señor ayer que estaba orando me llevaba un pasaje de él, los últimos días de Pablo. Y yo sé que tú recordarás ese último viaje que hizo hacia Italia, y en el cual él ya era mayor, él ya era una persona adulta y tenía ya algunas circunstancias en su cuerpo, estaba convaleciendo, tenía algunos dolores, no narra o no describe bien la Biblia, alguna enfermedad, pero Pablo aún así, en esos momentos difíciles, él nunca dejó de creer, él nunca dejó de confiar y nunca dejó de hablar de ese amado que tú y yo tenemos todos los días, como hoy es una buena oportunidad hacerlo. Y mira, te voy a hacer una pregunta, yo sé que no me la puedes responder, ¿verdad? Pero analízala ahí. ¿De qué lado estás? Y tú dirás, ¿cómo, Edgar?
¿de qué lado te refieres, no? Siempre existen dos lados, ¿no? El bueno, el malo. Siempre existe el bando de los rudos o el bando de los técnicos. Siempre hay dos equipos. Siempre hay una opción para donde tú te puedas mover. Y yo te pregunto de qué lado estás, porque muchas veces estamos o creemos estar del lado correcto, pero actuamos como si estuviéramos en el contrario, del lado incorrecto. Y te voy a mencionar 7 puntos nada más en el último viaje de Pablo que hacen la diferencia. ¿Y por qué te digo que hacen la diferencia? Porque cuando tú estás en el lado correcto, cuando tú estás en el lado del Señor, la mano poderosa de Dios obra sobre tu vida, aún pese a cualquier circunstancia, y lo vamos a ver ahorita, aún pese a cualquier circunstancia, Dios hace su obra poderosa. Y mira, el primero de los puntos que yo te quería mencionar es cuando tú estás en el lado correcto, cuando tú estás siendo guiado por Dios, Dios pone gracia delante de ti, aún con las autoridades. ¿Y por qué es tan revelante, tan importante esto? Porque ahorita, por ejemplo, muchos no están teniendo la oportunidad de ir a trabajar, muchos están trabajando desde su casa, incluso unos sí están obligados a tener que ir por la operación de su trabajo. Pero yo he escuchado de testimonios de algunos hermanos que por la situación en su trabajo ellos tenían o tienen que estar ahí. Sin embargo, sus jefes directos, sin embargo, las personas que están a cargo de ellos han tomado el riesgo e incluso uno de ellos me comentó que él dijo, vete, yo me hago cargo, yo lo checo, cualquier cosa te aviso, cualquier cosa te hablo. Y eso es importante. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí en algunas ocasiones en mi vida me ha pasado encontrar esa gracia delante de tus jefes, ¿no? Que es tan importante. Algunos tienen jefes así como que dices, ay Dios, ¿dónde me escondo, no? Pero siempre debemos de buscar y siempre debemos de pedirle a Dios que nos dé gracia. Y precisamente ahí en Hechos 27:3 dice que cuando Pablo fue llevado a Italia, como te mencionaba, para lo que sería su último viaje, que iba a ser presentado ante Roma y el cual iba a tener ahora sí que su condenación. Acuérdense que los judíos lo habían acusado de apóstata y los mismos judíos lo habían entregado, imagínate. Entonces, ¿por qué? Porque no coincidían sus maneras de hablar, no coincidían sus creencias. Entonces, los mismos judíos lo habían entregado. Pero Pablo, teniendo las dos nacionalidades, como te mencioné en un inicio, él pide compadecerse ante el tribunal, pide compadecerse ante Roma. Entonces, por eso es llevado en este viaje, en esta última travesía, como quizá hoy nosotros estamos viviendo esta travesía con esta pandemia, ¿no? Y ahí en el versículo 3, Pablo estaba siendo llevado por este comandante Julio y menciona que llegaron a un lugar en el cual Julio se compadeció. Dios puso gracia en la vida de Pablo y lo dejó que se fuera con sus conocidos, con sus amigos, para que fuera curado, para que fuera atendido. Recuerden que Pablo iba en calidad de preso, en calidad de detenido. Entonces, imagínate, tal vez, anda, ve, que te chequen o que vengan, que te atiendan, que te curen. Eso habla de que Dios había puesto gracia en la vida de Pablo y es lo que hoy en día Dios va a hacer. Si tú estás del lado correcto, si tú buscas de Él, Dios va a poner gracia en tu vida para con tus autoridades, para con tus jefes. Y es muy importante por el tiempo en el cual estamos atravesando, que tú tengas esa gracia delante de ellos. Otro de los puntos es que cuando tú estás del lado correcto de Dios y aún el tiempo esté adverso y aún las circunstancias estén difíciles, aparentemente Dios siempre te va a respaldar. Dios siempre te va a proteger. Lo podemos ver en estos momentos que estamos viviendo. Los que confían, los que se guardan, los que se refugian en Dios y también los que se cuidan y toman las medidas de salud necesarias, están siendo protegidos. He escuchado tristemente ayer y antier de algunas personas o algunos casos de conocidos que desafortunadamente tienen esta enfermedad. Pero sí lo tengo que decir, sé que otras personas lo han mencionado, es porque a veces creemos que por el hecho de confiar en Dios y de decir, y perdón que lo diga así, es la segunda vez que lo menciono, me protejo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto, que muchos cristianos lo agarran como un amuleto, es totalmente incorrecto. Aún tú teniendo el conocimiento, aún tú creyendo, aún tú confiando, tú debes de ser obediente, porque la obediencia, recuerda, trae
su premio. Entonces, si tú eres obediente, si tú llevas todas las normas que nos están pidiendo en cuanto a salud, te cuidas, te mantienes en casa, que es lo más importante, pero si por alguna situación tienes que salir a comprar o tienes que hacer algo, si tú eres obediente, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Y como te mencionaba, aún en situaciones difíciles. Y te lo digo porque ahí en el versículo 4, vamos a leer rápidamente, dice, desde Sidón, estamos hablando en Hechos 27:4, desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Cripé, porque los vientos nos eran contrarios. Entonces, hay una situación hoy en día que estamos viviendo que es adversa a nosotros, que nunca creímos, que nunca pensamos que íbamos a estar pasando. Nunca nos imaginamos. Sin embargo, ante esta situación, aunque las cosas sean contrarias, aunque las cosas sean difíciles, Dios nunca va a dejar a sus hijos, perdón. Recuerda, tú eres hijo de Dios, no eres huérfano, eres hijo de Dios y Él siempre te va a proteger. De repente te va a sorprender, te va a llevar una despensa a través de algún hermano, a través de alguna persona, te va a llegar una bendición, te va a llegar una palabra, te va a llegar un video, te va a llevar algo a tu vida que te recuerde que no estás sola, que no estás solo, que Él está contigo. Y te lo menciono porque precisamente en estos momentos o cuando así como Pablo en esa circunstancia se encontraba adverso ante esos vientos, cualquiera humanamente, si tú y yo somos sinceros, cualquiera humanamente podría decir, Señor, ¿qué hice mal? ¿No? O Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Y sobre todo algunos padres de familia, sobre todo algunas personas adultas que hoy en día han perdido sus trabajos, que hoy en día han tenido que reducir sus ingresos porque los negocios o porque su negocio o no, sus ventas no le han permitido estar como anteriormente. Y cualquiera podría pensar, ¿no? Y podría decir, ¿por qué, Señor? ¿No? Yo confío en ti. Pero mira, vamos a seguir leyendo. Ten fe, ten calma. Dios es bueno y Dios nunca nos va a desamparar. Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Ayer precisamente escuchaba una noticia. Tengo que confesar que ya tiene como una semana que no lo hago, que no me pongo a investigar y a leer, porque pues tú sabes, como me gusta el versículo ese de Romanos 10:17, que el mensaje viene por el oír la palabra de Dios. Muchas veces cuando te llenas más de otras cosas, pues aunque inevitablemente tú no quisieras, pero inevitablemente a veces se quedan cosas aquí en la mente y se empiezan a generar ciertas cosas, ciertas psicosis, ciertas ideas. Entonces he tratado una semana así como que estar un poquito más ausente de lo que son las noticias. Apenas ayer vi 2 noticias y en el cual mencionaban, y debemos de estar preparados, que posiblemente venga la parte más fuerte, como ya todos saben. Estamos en la parte 3, ¿no? En la fase 3. Pero lo más fuerte se viene ahorita a principios de mayo, hasta la tercera semana de mayo es la parte más fuerte que se va a desatar, incluso posiblemente hasta la última o primera semana de junio. Y eso hace que todo esto se vaya a recorrer. Si tú creías que el 30 de abril, si tú creías que en mayo, si tú creías, posiblemente vaya a pasar más tiempo. Entonces debemos de estar buscando de Dios, debemos de prepararnos cada día más, confiar cada día más en Él, pedirle a Él que nos dé la sabiduría, que Él nos dé la guía para poder hacer las cosas bien, para lo poco o mucho que nos llegue o que tengamos, podamos distribuirlo, podamos organizarnos en cuanto a los gastos, en cuanto a prioridades, en cuanto a situaciones que se tienen que cubrir. Entonces, porque esto, pues bueno, todavía no tiene fecha de caducidad, todavía no tiene fecha para que termine, pero debemos de estar confiados. Él te dará la sabiduría, el tercer punto es ese, Él te dará la sabiduría para tomar las mejores decisiones en este tiempo y en este momento. Confía en Él. Vamos a leer rápidamente Hechos 27:10, dice, señores, estaba hablando Pablo, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pablo les estaba advirtiendo de que iba a ser un viaje desastroso. Pablo les estaba advirtiendo de que iba a traer consecuencias para sus vidas. Pero obviamente como estaban siendo guiados, como recordarás, te dije, por Julio, pues no conocía, no creía de Dios y él decidía confiar en su propia sabiduría. Dice en el versículo 11 que él se dejó guiar por el que llevaba el timón, por el dueño del barco,
y hizo caso omiso a las palabras de Pablo. Entonces, una de las cosas que Dios te va a dar es sabiduría para tomar buenas decisiones en estos tiempos, en este momento. Si tú te refugias en Él, tomarás buenas decisiones. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay que priorizar en este tiempo, pero refúgiate en Él y dile, Señor, pongo estas necesidades en ti, tú las conoces mejor que nadie, confío plenamente en que tú proveerás, que tú traerás la bendición, que tú abrirás puertas, yo confío plenamente en ti, aún sé que cuando pase esto, tú ya tienes la bendición preparada para mi vida, pero mientras dura esto, Señor, ayúdame a ser buen administrador, ayúdame a poder implementar bien los gastos, implementar bien todo lo que se requiere y lo que se vaya a ocupar. Es muy importante que tú y yo lo hagamos, y te lo digo de todo corazón, porque ayer lo sentí muy fuerte en el Señor, y más cuando vi esa noticia, que empecemos a poner en Él toda nuestra preocupación, pero que también empecemos a poner en Él lo que se viene dentro de un mes, dentro de 2 meses. Se han perdido más de 300,000 trabajos y se van a seguir perdiendo más. Algunas empresas todavía no han cerrado, algunas otras ya se van a ir añadiendo y van a empezar a cerrar. Entonces, muchos empleos, desafortunadamente muchos empleos van a perderse en estas semanas, en estos días, o al cierre de este mes. Y debes de estar confiado, debes de estar creyendo en el Señor. Yo sé que esa noticia no es fácil. Yo en mi vida laboral he recibido 2 veces. Y créeme que si yo no hubiese tenido a Dios, si yo no hubiese tenido el conocimiento de Dios, y si yo no hubiese tenido esa relación con Dios, yo creo que como muchas personas, como hombre que soy, con sentimientos, con emociones, me hubiese desmoronado, me hubiese venido abajo. Pero de verdad no te miento, y muy pocas veces hablo o testifico de mí. De las 2 veces que llegué a vivir esa situación, que alguien te diga, ¿sabes qué? Pues ya no podemos seguirte dando trabajo, hasta aquí. En el primero, cuando fue, llevaba un poquito más de 13 años trabajando para una empresa. Entonces tú te puedes imaginar, más de 13 años trabajando para una empresa, y de repente un lunes te hablan y te dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya no, la situación está difícil, ya no podemos seguir pagando ciertos sueldos, y entre la primera, o el primer recorte que va a haber es entre, pues, algunos, y en esos estás tú. Y te puedo decir que en ese mismo momento una paz me inundó, y yo creo que hasta la persona que era mi jefa en ese momento se sorprendió, porque en ese mismo momento la paz de Dios me inundó y me dijo, Señor, y me hizo sentir, Señor, tú tienes en control toda mi vida. Yo sé que no voy a padecer nada, confío en ti, y lo tomé con toda la paz y con toda la calma. Entonces, vienen momentos difíciles, debemos de estar preparándonos. Trato de que el mensaje no sea pesimista ni alarmante, pero tenemos que ser sabios y tenemos que aprender a no solamente escuchar lo que se está viviendo y lo que está pasando en el mundo, sino principalmente escuchar la voz de Dios. Entonces es tiempo de prepararnos, es tiempo de buscar de Él, es tiempo de aferrarnos más a Él, es tiempo de conocerle más a Él. Entonces, vámonos al punto 5 para no perderme de la historia. Él te va a dar la razón y te respaldará en todo momento. Recordarán ese versículo que leí anteriormente, en el cual Pablo le decía que no era posible, o que no era recomendable, que viajaran. Pues bueno, este cuate no hizo caso, agarró y obedeció al dueño del barco y al que llevaba el timón, y el buen Julio decidió navegar. Obviamente el mar los arrasó, el mar golpeó, y vamos a ver lo que dice rápidamente en Hechos 27-21. Dice: llevamos ya mucho tiempo sin comer. Al ser llevados a la deriva, muchos se quedaron sin comer. Y dice: así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Entonces, cuando tú estás del lado del Señor, el Señor te va a dar la razón. Y no es para que tú creas, pienses y digas, ah, sí, yo tuve la razón. No. Humildemente, para que puedas decir, se los dije, como a las esposas les encanta, ¿no? Cuando nos equivocamos y anteriormente ella ya, perdón,
anteriormente ya había dicho, no hagas esto. Y nosotros decimos, nah, sí lo hago y qué importa, ¿no? Y después sucede lo que ya todos sabemos, que dice la esposa, te lo dije, ¿no? Entonces aquí Pablo en la misma actitud agarró con Julio y con todos los del barco, prácticamente les dijo, señores, se los dije, no debíamos de haber zarpado, no debíamos de haber navegado, pero bueno, son decisiones que vamos tomando. Y yo sé que tú ahí en tu casa vas a leer bien lo que es Hechos 27 y el Señor te va a ministrar y el Señor te va a hablar. Es muy padre esta historia de este viaje de Pablo. Y yo sé que Él te va a seguir ministrando. En verdad, es muy importante lo que la Biblia quiere decirte y lo que la Biblia quiere hablarte hoy en esta mañana. Que pese a cualquier circunstancia, si tú confías, si tú sigues depositando y poniendo toda tu confianza en Él, Él te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Créelo de verdad. No hay nada más importante que en estos tiempos tomar buenas decisiones, confiar en Él. Punto número 6. Cuando estás del lado correcto, cuando estás del lado de Dios, Él va a levantar y va a poner en ti un líder para poder alentar a los tuyos. Y esto ahorita es muy importante. No me refiero a un líder en tu trabajo, un líder en la iglesia, no. Esto es muy importante. Un líder ahí en tu hogar. Ahí en donde estás ahorita encerrado, en donde no puedes salir, en donde estás rodeado a lo mejor nada más de tus hermanos, tus primos, o a lo mejor están tus papás, tus abuelos. Pero tú eres un líder, recuerda, tú eres un hijo de Dios. Y en este momento es tan importante porque lo que tú puedes hacer en ese círculo, en ese lugar, va a influir de una manera poderosa, así como en este viaje de Pablo, a través de Dios, influyó sobre estas personas. Tú también puedes traer eso a los que te rodean. Y te lo pongo así tan fácil. Si tú te la pasas, como te mencionaba hace un ratito, todo el día viendo noticias desastrosas, mensajes desastrosos, malos, negativos, ¿qué es lo que tú vas a estar transmitiendo a los que están alrededor de ti? Cosas malas, cosas preocupantes, cosas alarmantes. Y esto se va a poner no solamente en su corazón y en su mente, sino va a empezar a traer amargura, va a empezar a traer desconfianza, va a empezar a traer miedo. Entonces tú eres un líder. Es muy importante de qué te estás llenando hoy en día. Es muy importante en quién estás confiando hoy en día. Es muy importante qué estás hablando hoy en día. Y una cosa no es negar, una cosa no es encerrarte cuando digas, se vienen cosas difíciles como lo que he estado mencionando, se vienen momentos aún más fuertes. Eso no es hablar negativamente. Debemos de hablar con la verdad, pero confiando siempre en Dios. Yo sé que se vienen momentos más difíciles, pero así como te he estado diciendo minutos atrás, toda mi confianza siempre estará y está puesta en Dios, porque Él es mi roca, porque en Él confío, porque dice su palabra, no recuerdo bien ese versículo, pero que podemos dormir tranquilamente. Y de verdad, hoy en día mucha gente no puede dormir, está teniendo problemas de insomnio, pero no solo porque el horario se ha desfasado, no solamente porque como ya no hay actividades laborales temprano o algo, se ponen a ver alguna serie, no, sino ha habido insomnio por la preocupación, ha habido insomnio por todo lo que está pasando. Y hoy en día hay mucha gente que no puede vivir. Y tú y yo tenemos en este tiempo y en este momento que ser de bendición. Vamos a leer rápidamente Hechos 27, seguimos en la misma historia, ya vamos a terminar. Hechos 27, 21 al 25 dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Pablo les decía, vamos a cobrar ánimo. En estos tiempos tú y yo tenemos que decir ánimo. Hemos estado escuchando de nuestro pastor Walter, no estén tristes, no se vale estar triste, ánimo, hay que estar alegres, hay que estar confiados. Y es una realidad, tenemos que tener no solamente un pensamiento positivo, sino tener un corazón alegre, como te leía en un inicio, en el Salmo 37, tener un corazón alegre para con Dios. Dice, exhorto a cobrar ánimo, seguimos leyendo, porque ninguno de ustedes, fíjense, ninguno de ustedes, qué hermosa es la palabra, perderá la vida. Solo se perderá el barco, solo lo material. Ninguna vida se perderá porque Dios estaba utilizando la vida de Pablo. Así tú puedes tener la confianza que si tú tomas las decisiones correctas como cabeza, como persona prudente, sabia, como hijo de Dios, si tú tomas las decisiones correctas ahí en tu casa, ninguna persona se va a perder, ninguna persona
va a sufrir esto. Y si alguna llega a caer, si alguna llega a padecer por alguna situación, porque no estamos exentos por alguna situación, Dios tomará el control, créelo, ten fe, Dios tomará el control ahí en sus vidas y los cubrirá y los protegerá. Y lo que para muchos va a ser difícil, Dios traerá pronta sanidad y pronta recuperación. Escuché y estuve chateando con un amigo de una hermana de él que está enferma y del fin de semana que cayó enferma, la hospitalizaron en Campeche. La iglesia ha estado orando por ella. Y en estos días que le pregunté, me dice, ya está teniendo pronta recuperación. De otro hermano de otra iglesia, un joven, es un chavo, es un joven, así como yo, y como tú, que igual tuvo o tiene esta enfermedad, se vio muy grave. Se empezó a orar, se empezó a creer, se empezó a clamar a Dios y Dios trae respuesta. Él ya está mejorando. Entonces, ese es en el Dios en el que tú y yo debemos de confiar hoy en día, en el que tú y yo debemos de clamar hoy en día. Dios es real, Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y mañana y lo seguirá siendo por la eternidad porque Él es fiel, Él nos ama, Él nos cuida y Él nos protege. Y seguimos leyendo, dice, anoche, fíjate qué hermoso cuando tú tienes una comunión con Dios, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco. Pablo dice, del Dios al quien pertenezco, tú y yo pertenecemos a un Dios poderoso. Tú y yo confiamos en un Dios grande, en un Dios que no tiene limitaciones ni para una enfermedad ni para una situación económica. A ese Dios tú y yo pertenecemos y por eso estamos protegidos y estamos cubiertos. Dice, y grábalo, me encanta la Biblia, grábalo por favor. Dice, a quien pertenezco y a quien sirvo. Wow, tú y yo debemos de servir a Dios. Debemos en este tiempo, yo sé que no puedes salir, pero ahí en tu casa puedes servir a Dios. ¿Cómo puedes servir a Dios? Ahorita lo vamos rápidamente a mencionar en el punto final, en el punto número 7. Y me dijo, no tengan miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Y dice Pablo, confío en Dios. Qué tremendas palabras. Es lo que tú y yo hoy en día debe de salir de nuestra boca a cada momento, cuando tengamos la oportunidad de chatear con alguien, cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien, cuando tengamos la oportunidad de escribirle a alguien, decirle, confío en Dios. Confía en Dios, esto va a pasar, esta circunstancia no va a quedar así permanentemente, esta situación económica no va a afectar a mi familia, no va a afectar a mi vida, Él va a traer la provisión necesaria día con día para mi hogar, Él no me va a desamparar porque yo confío, porque le pertenezco a Dios, porque le sirvo a Dios. Tú créelo, ahí en tu casa, confiésalo, ahí en tu casa, créelo. Mira, tal vez tú no seas una persona que llegue a un lugar constantemente o se reúna en una iglesia constantemente. Eso no te excluye. Dios te ama también a ti como me ama a mí. Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por mí como también lo mandó a morir por ti. Y ese mismo regalo de gracia que yo he recibido y que he disfrutado durante tantos años, tú también lo puedes recibir, tú también lo puedes disfrutar. Solamente es cuestión de que te decidas y de que hoy, en este día, tú digas, yo quiero pertenecer a ese único Dios todopoderoso, yo quiero servirle a ese único Dios todopoderoso, yo quiero creer en ese único Dios todopoderoso y que a través de su Hijo Jesús, como lo vemos en su palabra, es el único camino, no hay otro, no hay más, el único camino para poder llegar a Él. No hay más, no hay otra persona, no hay otro santo, no hay otro Dios que pueda interceder por ti, por tu vida, solamente es a través de Jesús que puedes tú tener acceso al Padre y disfrutar de la hermosa bendición como hoy en día, como hoy en esta mañana su palabra nos da. Termino con el punto número 7. Cuando estás del lado correcto, cuando estás del lado de Dios, tendrás una actitud adecuada. Hoy en este día debemos de tener la actitud adecuada ante esta pandemia, ante esta situación. Y le vas a dar gracias a Dios en todo tiempo. Y le vas a dar gracias a Dios delante de todos. No sentirás pena, no sentirás vergüenza, no sentirás temor. Podrás decir hoy en día que lo podemos y lo debemos de hacer, dar gracias a Dios abiertamente. Porque sin duda sé que más adelante vendrán tiempos en los que no será así, en donde seremos perseguidos, en donde seremos tratados de ser
puestos a negar nuestra fe, tratados a través de una opresión, a través de una amenaza, de negar lo que hemos creído y en lo que hemos confiado. Vendrán esos días difíciles, pero no te pongas triste, eso todavía falta mucho, así que ánimo, ánimo. Punto número 7, tendrás la actitud adecuada para dar gracias a Dios delante de todos. Termino con el Hechos 27:35. Dice, dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Hoy en día, ahí en tu casa, constantemente, tú debes de recordarles, debes de hartarlos, en el buen sentido, a los que te rodean, que gracias a Dios tenemos la bendición de poder compartir un pan. Que gracias a Dios tenemos la bendición de estar bajo un techo, en un hogar, cubiertos y protegidos. Que gracias a Dios tenemos la bendición que nada nos faltará día con día. Tú debes de empezar a sembrar esa palabra en los que te rodean, en tus hijos. Yo he estado en estos días de verdad trabajando esa parte con mi hija, porque, bueno, ella es pequeña, tiene 9 años, pero a veces los niños creen que el dinero sale del árbol, ¿no? Que nada más uno arranca las hojitas y, sí, mira, aquí está el dinero, toma, ¿no? Y a veces erróneamente no se les enseña lo que cuesta a veces adquirir las cosas, ¿no? Y de repente, como lo mencionaba el sábado con los chavos, llegar y abrir el refrigerador y, oye, ¿qué? ¿Hace falta esto? ¿Hace falta...? Permíteme, ¿no? O sea, hay cosas que ellos no asimilan y no comprenden. Entonces, ahorita hemos estado trabajando, mi esposa y yo, mucho con ella. Le hemos estado haciendo mucho hincapié ante las noticias y ante las cosas que vemos. Mira esto, debes de agradecer a Dios por lo que tienes. Debes de agradecer a Dios por la comodidad que tienes. Debes de agradecer a Dios por la bendición y los alimentos que tienes. Porque hasta ahorita, diría otras personas, no sé cuántos días, ya perdí la cuenta, no sé cuántos días de la cuarentena llevamos, pero hasta ahorita no ha habido un solo día que gracias a Él no hayamos tenido un alimento que compartir en la mesa. Su amor y su misericordia es nueva cada mañana. Y hoy en esta mañana, que ya estamos por terminar, hoy en esta mañana esa misericordia es nueva para ti. Ese amor es nuevo para ti, el cual te va a inundar, el cual te va a llevar. Pero termino con lo que decía en el punto 6 y te decía, a ese Dios al cual tú le crees, al cual tú le perteneces y al cual tú le puedes servir. ¿Cómo le puedes servir? Mira, muy fácil, desde la comodidad de tu casa puedes compartir todos estos devocionales. Recuerda que tenemos un canal ahí en YouTube, en el cual tú puedes entrar, suscribirte y compartir cada uno de los devocionales que se van subiendo ahí o los devocionales que quedan registrados aquí en las páginas, en las redes sociales como en el Face. Eso es una forma que tú puedes hacer para empezar a servir. Otra, ¿cómo lo puedes hacer? Manda de repente un texto o manda de repente un mensaje de aliento, de bendición a alguno de tus contactos, a alguno de tus compañeros de trabajo, a alguno de tus familiares que estén lejanos. Tú puedes hacer muchas cosas si tú tienes también la bendición y si tú tienes también el sustento económico. Pues de repente tú puedes ir y hacer 1 o 2 despensas y regalarle a una persona que Dios ponga en tu corazón, que consideres que lo necesita. Por eso los puntos que habíamos estado leyendo anteriormente, cuando tú estás del lado correcto, tú vas a ser guiado por Dios. Refúgiate en Dios y dice, Señor, a ver, gracias primeramente por la bendición que tú me has dado. Pude comprar estas 2 despensas con el sustento y con lo que tú has proveído. Te pido que tú pongas en este momento en mi mente, en mi corazón, quienes lo necesitan. Yo soy y quiero ser así, tal cual, un instrumento tuyo para poder llevar esa bendición. Y créeme, te sorprenderá, créeme, que cuando tú lo hagas y cuando tú empieces a servir a Dios y cuando tú te dejes guiar por Dios, por la palabra, por su Espíritu Santo, te va a empezar a sorprender en la manera en la que tú vas a empezar a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Leía mucho y escuchaba mucho de una persona que la importancia que es el sembrar. Y de verdad, si tú tienes la oportunidad de sembrar, no me refiero nada más en lo económico, no me malinterpretes ni lo tomes a mal, no. No me refiero solamente a la despensa en este momento que se requiere para muchas familias. Me refiero a sembrar incluso una palabra de bendición. Me refiero incluso a sembrar una oración, el poder mandar un mensaje y decirle, oye, ¿estás todo bien en casa?
¿Cómo te sientes tú? ¿Quieres que ore por tu familia? ¿Quieres que ore por ti? El sembrar, no te imaginas lo que conlleva y la bendición que trae para tu vida. Así que yo te animo no solamente a que confíes, no solamente a que creas, sino que le sirvas a ese Dios todopoderoso. Y si tú aún todavía no estás en el lado correcto, vamos a terminar con una oración. Déjame decirte que tú puedes pertenecer, que tú puedes estar del lado de los que son llamados hijos de Dios, de los que son guiados por su Espíritu Santo, de los que son no perfectos. Aclaro y te lo digo desde este momento, porque a lo mejor tú has tenido ese pensamiento erróneo, o a lo mejor tú has escuchado que, o has pensado, los cristianos son perfectos. No, no, no. Somos totalmente imperfectos. La única diferencia es que todos los días luchamos no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Dios nos da para vencer todas aquellas cosas que sabemos que a Él no le agrada. Cuando llegamos a los pies del Señor, tenemos miles y millones de defectos y miles y millones de situaciones que tenemos que cambiar. Y poco a poco, con la ayuda de Él, no con nuestras fuerzas, decimos, Señor, aquí está, Señor, hoy te entrego esto. Y créeme, Dios lo va a hacer. Si tú tienes fe y si tú lo crees, vamos a orar. Dios lo va a hacer también ahí en tu vida. Entonces recuerda, así como leímos Hechos 27 en este último viaje de Pablo, pese a cualquier circunstancia, pese a cualquier adversidad, Pablo fue guiado por el Señor y Pablo fue tenido en gracia delante de sus autoridades. Dios respaldó cada una de sus palabras, cada una de sus decisiones. Pablo fue un gran aliento y un gran líder para los que estaban en ese momento convaleciendo y sufriendo, y yo sé que Dios lo hará también en tu vida hoy, tú que me escuchas, ahí en tu hogar y en tu familia. Entonces terminamos con esta oración. Padre, cierra tus ojos para que no te distraigas. Te doy muchas gracias por esta palabra, gracias porque sé que tú estás con nosotros. Yo te pido primeramente, y si tú no le has recibido, si tú no le has entregado tu vida a Dios, y si tú hoy escuchaste esto y te has preguntado cómo puedo yo tener esa paz, cómo puedo yo tener ese respaldo y esa guía de Dios, te pido que en esta misma oración tú digas junto conmigo, Padre, te pido perdón por las veces que yo he actuado a mi manera, por las veces que yo he actuado bajo mi conocimiento y bajo mi sabiduría. Te pido perdón por todos mis pecados. Así como escuché que solamente a través de tu Hijo Jesús puedo tener acceso a ti, yo hoy quiero tener ese acceso a ti. Jesús, entra a mi corazón. Jesús, cambia mi vida. Ten fe, decláralo ahí en tu hogar. Si tú lo crees, Dios va a hacer la obra en tu vida. Jesús, cambia mi vida y todos mis miedos, todas mis cargas, todas mis preocupaciones y todas mis debilidades las deposito en ti. En tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén. Bien, familia, pues te agradezco por este tiempo, te agradezco por estos minutos. Te invito, recuerda, mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Ahí, desde tu casa, desde la comodidad de tu casa, puedes reunir a tu familia, ¿ok? Y tener solamente una hora, de 6:30 a 7:30. Conéctate, comparte el link, comparte el enlace para que otras familias puedan tener este tiempo igual de oración. Hazlo. Es la forma en la que tú hoy en día puedes estar sirviendo. Hazlo. No te pierdas este tiempo. Es tan importante la oración. Lo hemos mencionado muchas veces. Jesús tenía esa comunión constante con el Padre. Y en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de debilidad, Él se refugiaba al Padre. E incluso después de haber tenido un día maravilloso de sanidad, un día maravilloso de haber compartido su palabra, Él se apartaba y se iba a refugiarse al Padre. Porque cuando lo haces ahí, en la presencia del Padre, es cuando recibes no solamente palabra, no solamente aliento, no solamente fuerza, no solamente confianza. Recibes todo. Porque el Padre te abraza y porque el Padre está ahí contigo, hablándote al oído. Entonces es muy importante el tiempo de oración. Te animo mañana 6:30 de la tarde, una hora. Si tú tienes alguna petición, mándalo por el chat, mándalo por el WhatsApp a alguno de los conocidos, o si estás en el grupo, mándalo ahí o mándaselo directamente al pastor Walter, pero no dejes de hacerlo. Te animo de verdad, conéctate mañana 6:30 a 7:30. Es solamente una hora de las muchas horas que tenemos en todos estos días y en estas semanas. Así que hazlo, por favor, y no te sigas perdiendo los devocionales que día con día se están subiendo y se están transmitiendo. Es muy importante, compártelos, ¿ok? Entonces, que sea no como obligación o no porque yo te lo esté pidiendo, sino que sea una forma en la que hoy tú decidas y digas, Señor, yo hoy te quiero servir,
No sé a quién le va a llegar este devocional, no sé para quién va a ser de bendición, pero yo hoy te quiero servir. Y ahí tan sencillo y tan simple, abajito dice compartir, le das compartir y listo. El Señor se va a encargar de lo demás, ¿ok? Familia, Dios te bendiga, que tengas un excelente día, disfrútalo ahí con tu familia, disfrútalo ahí con tus seres queridos, disfruta cada una de las cosas que Dios te permite. Y recuerda, como leímos en este pasaje, Hechos 27, aunque estés en momentos difíciles y en circunstancias difíciles, tú ponte del lado correcto, ponte del lado de Dios y vas a ver que Él va a hacer toda la diferencia, porque sin Él no somos nada. Dios te bendiga, te mando un fuerte, fuerte abrazo de parte de mi esposa, de parte de mi hija. Te extrañamos y esperemos vernos pronto. Por lo tanto, o mientras tanto, seguimos en contacto. Dios les bendiga, familia. Hasta luego.